Bueno, me tocaría ahora hablar un poquito del punto número 2. ¿Cuál era el punto número 1? Porque vamos a clavar esto bien en nuestro pensamiento, ¿no? Son los 6 puntos indispensables que tenemos que tener cuenta para vivir como iglesia, como Dios quiere. Nuestro modelo en todas las cosas, el Señor Jesús. El segundo punto tiene que ver con la herramienta que Dios nos ha dado. Digo la herramienta porque es mucho más que el mensaje que se nos dio para anunciar. Me estaba acordando ayer una frase que me quedó hace unos años atrás. Hay 2 temas que podríamos decir que son los 2 temas más importantes de toda la Biblia. 2 temas que están entrelazados, que están presentes en toda la historia del pueblo de Dios o de Dios con su pueblo. El primer tema, el más importante, el que hace que todo tenga sentido, inclusive que nuestra vida haya encontrado sentido, que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Entender el propósito eterno de Dios es entender para qué fuimos pensados y para qué fuimos creados por Dios. Una vida que no entiende esto es una vida sin rumbo, sin dirección, sin sentido. Una vida que en muchos casos termina en la depresión. Ese es el primer tema. El segundo tema, que tiene tanta importancia como este, tiene que ver con el reino de Dios. Jorge Emitián nos enseñó años atrás que el reino de Dios es como esta doctrina, este énfasis, esta verdad, es como el cigüeñal de toda la Biblia. ¿Qué es un cigüeñal? A ver, los varones saben lo que es el cigüeñal en un motor, ¿no? Es el eje, algunos dicen más o menos. Bueno, yo fui a una escuela de mecánica, así que más o menos sabía de qué se trataba. Es un eje que está dentro del motor que hace que todo funcione. Allí están agarrados las bielas, allí pivotean los botadores, el árbol de leva. Todo depende del cigüeñal, puede estar todo. Pero si no está el cigüeñal, el auto tiene ruedas, tiene carrocería, tiene nafta, tiene asiento, tiene volante, pero el motor no tiene cigüeñal, nada se mueve. Qué distinto que es enfocar la enseñanza cristiana desde la perspectiva del reino que fuera de la perspectiva de esta comprensión del reino de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la familia, de la administración del dinero, de la sexualidad, desde un consejo que le doy a alguien para que viva un poco mejor, que dar esa enseñanza desde la perspectiva del reino de Dios, que me compromete, que apela a la obediencia. Cada doctrina que enseñamos, cada mandamiento que enunciamos, cuando lo hacemos desde esta comprensión, desde esta perspectiva, adquiere una fuerza en la vida de la iglesia que no tiene cuando el reino de Dios está ausente. Por eso estoy hablando de herramienta, no solo, que no solo tiene que ver con el enunciado de nuestro mensaje, sino como un tema que tiene que estar presente en toda la vida de la iglesia. Un recurso indispensable en todo el proceso de edificación. Está muy ligado. Entendimos que cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos del hecho de Cristo y lo principal que tenemos que enunciar siempre cuando predicamos el Evangelio es el hecho de Cristo. Pablo dice, cuando fui a vosotros,
No fui con excelencia de palabra, de sabiduría. Me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero todo enunciado, toda predicación que tenga que ver con el hecho, siempre tiene que derivar en la apelación y el llamado a que los hombres respondan en obediencia a Dios y su autoridad. ¿Es así? Predicar el Evangelio cuando el reino no está presente es una palabra que puede producir fe. Yo hago una pregunta. Es una pregunta capciosa. ¿Puede existir la fe con el pecado? A ver, alguna cabeza que se mueva diciendo algo. ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Che, juéguense, vamos. ¿Puede o no puede? Bueno, acá dicen que sí, el pastor dice que sí. Bueno, hoy se predica mucha palabra de Dios, ¿sí? Se habla de los milagros de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su encarnación. Y los que escuchan reciben esa palabra y se engendra una fe. Pero si detrás de esa fe no hay un llamado a responder a la verdad, a responder al reino, esa fe, ¿para qué sirve? Para esa persona que ahora cree, se vaya a su casa a seguir mintiendo, fornicando, en el desorden de una vida sin sentido. Hay un ejemplo muy hermoso que Jorge nos dio hace unos años atrás. ¿Se acuerdan cuando el rey Saúl, los que han leído el Antiguo Testamento, se acuerdan que por su rebeldía, Saúl era atormentado por un demonio? ¿Sí? Y para que tenga un poco de alivio le dijeron, hay un muchacho que toca la guitarra y canta y tiene unción, y se lo mandaron a David. Así que cuando David empezaba a cantar, Saúl se aflojaba y tenía alivio. Pero cuando David se iba, ¿qué pasaba? Volvían los demonios. Y Jorge dice, ¿no estará pasando algo así? La gente viene agobiada por una vida de pecado y de desorden y llega a la reunión y hay un ambiente de alabanza, de alegría. ¡Ay, qué lindo! Y recibe consolación y recibe paz. Pero cuando no está presente el llamado del reino que pone orden en la vida, va a su casa y la paz, ¿cuánto le dura? ¿Cuánto le dura? Ni medio día le dura. Rápidamente pierde eso que recibió en un momento donde la presencia, la gracia de Dios se hace de manifiesto. Predicar el Evangelio, estando ausente, este elemento que es el central en toda proclama de la verdad, es producir un alivio transitorio y una fe que al final se va a degradar. Sí, puede existir la fe con el pecado, pero al final, cuando no hay una respuesta de obediencia, eso que empezó bien termina mal, tal como nos dice Jesús en la parábola del sembrador, ¿no? Cayó allí la semilla en pedregales, encontró un poquito, pero no hizo raíz. Y ese proceso que había comenzado al final aborta, porque no encuentra una respuesta inteligente al llamado del Evangelio del Reino. Enunciamos esto como uno de los principios absolutos. Los 10 principios, el número 5, la única predicación que forma discípulos es la predicación del Evangelio del Reino. Tenemos que diferenciar entre el Evangelio del Reino, el Evangelio de las ofertas. Si predicamos la salvación sin condiciones, sin las condiciones del discipulado, no vamos a tener el fruto que Dios espera. Sino un montón de gente sin compromiso y sin sumisión a la verdad. La única predicación que forma discípulos es el Evangelio del Reino. Estamos con casi todos los grupos que estamos cuidando con Gustavo, revisando los fundamentos. Vamos a pasar a todos de nuevo
por todas estas verdades indispensables. Y yo estuve repasando hace poquito, estamos en la lección, al final tenemos la expresión práctica. Ustedes saben que tenemos ese libro que ha sido tan importante, Jesucristo es el Señor, pero nos dimos cuenta que muchos no lo leen entero, muchos no lo leen, otros lo leen apenas un poco y otros no terminan de entender cuál es la tesis del libro. La tesis es que Jesús es el Señor, el Kyrios, y eso tiene una aplicación práctica. Es el Señor de mi voluntad, de mi tiempo, de mis bienes, de mi familia. El reino de Dios viniendo a nuestra vida. Y estábamos memorizando el texto que es base, Romanos 10, versículo 8. Pablo define cuál era su enunciado. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y conversábamos esta semana lo que significaba en este contexto histórico decir que Jesús era el Kyrios. ¿Le está hablando a quiénes? A los romanos. En Roma no se dice que Él es el rey, nos explicaba Jorge, porque era reducir a Jesús a una autoridad inferior, porque el que dominaba sobre los reyes era el César, el Señor, el Kyrios. Y ahora Pablo dice, ahora hay que confesar con la boca. Hay que decir, el César no es más el Señor, ahora ¿quién es? Y eso era razón de martirio y de muerte. Se acuñó esa palabra. La palabra mártir significa testigo. Es alguien que testifica, pero murieron tantos hablando de su fe que mártir pasó a significar otra cosa. Significó alguien que muere por causa de una convicción. ¡Qué bárbaro! Murieron miles, casi 3 siglos de persecución. Y en ese contexto Pablo enuncia esta palabra. Si confesares con tu boca. Ahí confesar era ser reo de muerte. También les dice después en el capítulo 8, todos nosotros somos contados como ovejas. Confesar a Cristo era exponerse a muerte. Y nos ponemos como oveja para el matadero y dice, bueno, esta va para lana, esta va para reproducción, esta va para carne. Dios decidirá qué hará con nosotros. Pero confesar a Jesús como Kyrios tenía un precio muy alto que pagar en este contexto histórico. No sé por qué ha pasado esto, de que se ha diluido de tal forma el mensaje, que hoy si no apela a que el hombre se vea interesado porque va a recibir algún beneficio, parece que el evangelio no resulta atractivo. No, hay que adaptarse. ¿Adaptarse a qué? Si en este contexto histórico era mucho más terrible lo que significaba responder al llamado del reino. La puerta de salvación, la definición de puerta de salvación. La puerta es, ¿cómo es la puerta? Estrecha. Y el camino, angosto. No sé por qué esta cosa de agrandar la puerta. Otro ejemplo que nos enseñaron hace años. Ustedes saben lo que es la crisálida. Es ese gusanito que se mete adentro del capullo, ¿no? Es la oruga que por un proceso que no puedo explicar, se va envolviendo en un capullo. Pupa. Estuve investigando un poco. Se llama la pupa ese capullo. Y después de un tiempo, la oruga tiene que hacer fuerza para romper el capullo. Alguien dice, pobrecita, mirá la fuerza que está haciendo. Vamos a ayudarle un poquito. Y le rompemos un poquito el capullo para que salga y no se esfuerce tanto. Pero cuando sale, nunca se transforma en mariposa,
pero tampoco es gusano. Porque lo que le produce la metamorfosis que la transforma de oruga a mariposa es esa fuerza que hace para romper. Y cuando sale despliega las alas y se transforma en lo que tiene que ser. Y nos decían, cuando nosotros ensanchamos la puerta, cuando ensanchamos esa puerta angosta de salvación, ¿saben lo que estamos haciendo? Producir un producto, un ser híbrido, amorfo. No es oruga, no es mariposa. Qué error tan grande es ensanchar la puerta. La puerta que Jesús definió que es estrecha, es angosta. Se me ocurre que cuando trabajamos en la evangelización, ustedes saben que la salvación y la conversión casi siempre es un proceso misterioso, silencioso, imperceptible a veces para el ojo humano, donde nosotros vamos trabajando y Dios va haciendo algo, ¿no? ¿Es así? Predicamos el evangelio y la persona se abre, nos da el teléfono, lo llamamos, lo encontramos, nos sentamos, le afirmamos el amor expresado en la cruz y empezamos a cerrar. Y un hermano me dijo, es algo así como un embudo. Le hablamos del amor de Dios, le hablamos del pecado de la humanidad y le empezamos a hablar del pecado de Él. Y le empezamos a hablar de obediencia y renunciamiento. Y lo vamos poniendo frente a la puerta estrecha para que se transforme de un hombre rebelde, blasfemo, independiente, orgulloso, altivo, ahora a un discípulo que está entregado al Señor y que es un alumno que quiere que Cristo le enseñe a vivir. La puerta es estrecha y nos toca a nosotros ser administradores de la puerta, ¿está bien? Ir llevando a las personas en este proceso donde Dios nos tiene que dar mucha gracia, paciencia y sabiduría para ir aplicando la palabra y llevarlo a esta respuesta de responder de todo corazón al evangelio que nos transforma, que nos salva, el evangelio del reino de Dios. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de salvación, poder de Dios para salvar, para transformar. Esa palabra salvación es una palabra muy rica, muy jugosa, significa muchas cosas, transformación, salvación, sanidad. Pero el evangelio que transforma y sana es el evangelio del reino. Otro evangelio producirá algo, pero no va a producir lo que Dios espera. Estuve viendo el año pasado que se descubrió que un laboratorio estaba vendiendo un medicamento adulterado. Era un antidepresivo, me acuerdo, adulterado. Muchísima gente tomó durante años ese remedio, pero el remedio no tenía los componentes activos que tenían que producir salud. Así que tomaban y nunca se sanaban, porque la medicación estaba adulterada. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, tan inteligentes y celosos para predicar el evangelio que Jesús predicó. Vino Jesús a Galilea, Marcos 1, 14 y 15. Vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es una síntesis, tendríamos que decir, de todo lo que Jesús enseñó y predicó durante ese periodo donde iniciaba su ministerio. El reino de Dios y la fundamentación de los discípulos. Pablo dice, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Yo también tengo miedo de decir cosas acá que después alguno lo va a ver. Me siento condicionado.
Pero me acuerdo años atrás vino un hermano de muchos años de una iglesia evangélica y se quiso relacionar, hicimos amistad y bueno, nos empezamos a intimar, yo lo dejé entrar en mi vida y yo me empecé a meter un poco en la vida de él, es así, ¿no? Ahora cuando yo empecé a ver un poco lo que era su vida, digo, ¿yo cómo empiezo acá? Así que quise tratar de traer el reino. Bueno, cuando toqué algunas cositas ahí, no, para. No te metas mi vida, mi intimidad, mi familia, bueno, otra cosa no te podemos dar. Así que desapareció y con el tiempo me llamó por teléfono, habíamos hecho una amistad muy linda, encontramos mucho agrado en estar juntos, así que terminamos en buenos términos muy cariñosos, muy amigables, pero no quiso seguir con nosotros. Se había ido a otra congregación y lo habían reconocido como uno de los líderes, y estaba trabajando, y tenía muchos grupos a cargo. Me dice, che, ¿yo puedo juntarme con vos? No, vino a casa, nos sentamos. Me dice, mirá, tengo un montón de gente, pero todos viven una vida desastrosa. Yo les digo, pero nadie me hace caso. Bueno, yo me acordaba muchas de las cosas que habíamos hablado, claro. ¿Qué base de apelación vos tenés para enseñar? Si la gente va a la iglesia para recibir alguna palabra de consuelo, de fe, de esperanza, ¿qué base tenés para que los discípulos respondan a la verdad? ¿Qué base hay? Ninguna. Entre paréntesis, tampoco vos respondiste. Y estás reproduciendo lo mismo que estás viviendo. No está el reino de tu vida, nadie lo aplica, nadie te fundamenta en la verdad, así que no te dejaste tratar y hoy no tenés mucha capacidad de tratar a nadie. Lo que nos da base para fundamentar, para poner orden en la vida de los discípulos, es este evangelio que recibimos. Nos decía Iván esto. El evangelio que predicamos es como una semilla que tiene los elementos vivos y activos que después van a producir los cambios en la vida del discípulo que se tengan que producir. ¿Está bien? Cuando yo pongo una semilla, en esa semilla está toda la naturaleza de lo que luego va a ser el árbol. Es apenas una semilla, pero tiene una genética. Y cuando encuentre las condiciones favorables, esas condiciones que están ahí adentro se van a desarrollar. Todo árbol nace de la semilla de la que fue plantado. Y si la semilla está adulterada o es otra, no esperemos luego recoger el fruto que esperamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Y el último punto, prometí ser breve, voy a cumplir. 2 puntitos me quedan. Nos dimos cuenta con Gustavo revisando y pensando en un versículo donde Pablo habla de su forma de trabajar, dice Romanos 15:20, de esta manera me forcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. A veces hemos cometido el error de mucha gente que vienen de los evangélicos, como ya tienen conocimiento de muchas cosas, sumarlo al grupo de conversación y no volver a fundamentarlo de manera efectiva. ¿Está bien? A veces, bueno, gente con muchos años de vida de iglesia, que trabajó con otros, que tiene experiencia, que valoramos alguna gracia y lo sumamos al equipo de trabajo a veces sin volver a pasarlos por los fundamentos de una manera inteligente. Después vienen los problemas. Así que dijimos, este tema del Evangelio del Reino lo tenemos no solamente que aplicar al inconverso que se acerca a la iglesia, sino que tenemos que reevangelizar, de alguna manera tenemos que reevangelizar a los evangélicos. Eso nos dijo Jorge hace muchos años atrás, cuando nos habló en un retiro sobre el Evangelio del Reino, nuevamente con la gracia que él sabe hablarnos.
Nuestra tarea es fundamentar a los discípulos con el Evangelio del Reino, predicarle al mundo este Evangelio y reevangelizar a los evangélicos con el Evangelio del Reino de Dios. Cuando vienen personas de otro contexto, deberíamos volver a pasar de una manera responsable y prolija sobre estas verdades. Porque si no, vamos a edificar sobre un fundamento que no es estable. Dijimos recién, la puerta es estrecha, el camino angosto. No pensemos en una puerta y un camino, pensemos en un túnel. Porque, a ver, en mi mente, cuando yo cruzo una puerta, hago un esfuerzo por pasar, ¿no? Si es angosta. Pero una vez que crucé, ya está, ya pasé, ya está, estoy del otro lado. No sé por qué hay una tendencia a que el camino angosto, con el tiempo, se ensancha. Al principio hay un celo, hay una respuesta responsable a cada verdad que se nos enuncia. Pero parece que con el tiempo el camino ese que es angosto, sutilmente se empieza a ensanchar. Y un hermano me dice, si el camino tiene el tamaño de la puerta, entonces es como un túnel. Imagínense. El camino no se ensancha, tiene el tamaño de la puerta. Digo esto porque esta verdad, que decimos que es más que el mensaje, es una herramienta de trabajo, es un elemento que tiene que estar en forma constante, presente en la vida de la iglesia, ¿está bien? Siempre tiene que haber una respuesta diligente del corazón al llamado del reino. No es una cosa solo del principio. ¿Está bien lo que digo? Es una verdad que tiene que estar presente de manera constante en nuestro andar con Dios. Existe en nuestra naturaleza esta tendencia a aflojarnos, a ensanchar el camino, a ser más amplios, entre comillas, a ser más tolerantes con nosotros mismos y a olvidar que la puerta que nos dio entrada al reino es estrecha y el camino que recorremos tiene que ser tan estrecho como la puerta, tan angosto como es la puerta. Por eso le damos tanta importancia a esta verdad como la segunda columna, el segundo punto que no podemos perder nunca de vista, tanto en lo que predicamos, en lo que enseñamos. Es una verdad que tiene un carácter central. Yo hablé de un eje, ¿no? El eje era el cigüeñal, como que le da sentido a todo. El otro eje es el propósito eterno de Dios. Un hermano me dice, como la tierra. Ustedes saben que la tierra gira sobre dos ejes. Eje de rotación y eje de traslación. Bueno, hermanos, en la iglesia todo lo que hacemos tiene que girar sobre estos dos ejes. El propósito eterno de Dios, el Evangelio y la doctrina del reino de Dios como dos elementos que tienen que estar presentes en toda nuestra expresión de edificación. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, te rogamos que hables a nuestro corazón. Estamos hablando cosas muy sencillas que tantas veces hemos oído. Pero tu Espíritu Santo las hace nuevas en nosotros. Un nuevo mandamiento os doy, dice tu palabra, el mandamiento antiguo. Pero vuelve a ser nuevo y fresco cuando tu Espíritu Santo nos habla, nos enciende, nos ilumina. Y todas estas verdades tan sencillas que hemos entendido y que nos motorizaron y nos entusiasmaron y nos apasionaron,
Queremos que sean visitadas en el corazón por tu Espíritu Santo y produzcan esta alegría, esta pasión, esta motorización para que podamos ir adelante, Señor. Nuestro Padre, nuestro Dios, queremos que encuentres en nosotros una respuesta ferviente, pero también inteligente para poder entender tus pensamientos, entender tu camino, entender la iglesia, Señor, para que unánimes, como hablamos antes, unánimes, hablando lo mismo, pensando lo mismo, podamos caminar como un cuerpo, como un ejército, como hombres y mujeres que responden con alegría, con fe, con pasión, con expectativas, con el deseo de agradarte. Ayúdanos estos días, Señor, ayúdanos. En nuestra sencillez, en nuestro pensar juntos, habla a nuestros corazones, Señor. Enciéndenos y márcanos bien el camino. Queremos responderte. En el nombre de Jesús, Señor.